Continuando con el módulo 6, herramientas de calidad y mejora continua para ACES, ingenieros y consultores. Empezando ya en este último módulo, vamos a observar algunas características prioritarias ya de la aplicación de nuestro sistema de calidad. Y nosotros necesitamos tener herramientas básicas con las cuales nosotros vamos a trabajar diariamente y nos van a ser de gran ayuda en el trabajo, en empresas, en instituciones, en industrias. Como norma general existen algunas características que se denominan críticas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, como habíamos señalado en los módulos anteriores, un punto crítico, en el flujo de producción detectado, un cuello de botella, un retraso, una demora, alguna anormalidad durante el proceso, realmente requieren establecer estos puntos críticos y necesitamos definitivamente saber esas características. Lo más común es efectuar mediciones, obteniendo así datos numéricos. Para ello, las áreas de control de calidad, laboratorio, trabajan de manera unida y con mucha comunicación, estableciendo los parámetros con los que se van a trabajar en presión, humedad, temperatura, control del tiempo, pautas, pausas y demás. Todo ello ayuda a contribuir en el trabajo diario, en el trabajo de evaluación de la calidad. Y se va a observar que los valores numéricos presentan fluctuaciones y variabilidad. Quiere decir que el trabajo en el área de calidad no es un trabajo estático, no es un trabajo que sea con una frecuencia totalmente constante, sino muy variable en función a los tiempos, en función al trabajo de producción y sobre todo si estamos trabajando en diferentes tipos de productos aún más. Tengamos en cuenta y presente que los objetivos de la calidad, acá estamos poniendo nosotros como ejemplo una empresa de elaboración de mermeladas de ciruela, una empresa base, una empresa básica. Como objetivo se señala que todos aspiramos definitivamente, para los que trabajamos en manipulación de alimentos, que tomen conciencia sobre la gran importancia que reviste precisamente el trabajo que se realiza a diario, porque la correcta manipulación de alimentos va a evitar las pérdidas de las cuales hemos hablado en los módulos anteriores y que contribuye a la mejora de la economía de las industrias, evitar mermas, evitar productos descompuestos, evitar productos que se venzan en almacén o productos que no se les dé una utilidad, tanto en empresas, hogares y a los consumidores directos. Nuestro deseo es obtener el máximo provecho de este manual con el esfuerzo y el compromiso de todos, trabajando para lograr el fortalecimiento precisamente en educación y sobre todo que estas herramientas nos ayuden en lo que es la parte de higiene, seguridad, calidad alimentaria, integrando el trabajo juntamente con todas las áreas involucradas en el proceso industrial, ¿no? Entonces, continuando ya con lo que es las herramientas de calidad, vamos a encontrar que son 7. Tenemos los diagramas de causa y efecto que nos van a servir muchísimo para evaluar nuestra calidad. Acá la tenemos, la vemos acá, que es muy semejante a una espina de pescado. Ahora vamos a explicar en qué consiste ello. También tenemos la planificación de la inspección a través de hojas de control o hojas de chequeo. También tenemos los gráficos de control que vamos a ver aquí. Existen diagramas de flujo, histogramas, como lo vemos acá en forma de barritas. Tenemos los gráficos de Pareto, que vamos a explicar a qué se refiere, y los diagramas de dispersión, que nos ayudan a obtener más o menos una referencia global de un proceso de producción en un determinado semestre de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es más fácil para un ingeniero de planta observar estos gráficos y formar una idea de cómo se está llevando a cabo su proceso.
Continuando entonces con nuestra explicación de los gráficos y las herramientas utilitarias en el desarrollo de la calidad. Vamos a señalar, por ejemplo, que en esta industria de elaboración de mermeladas vemos, por ejemplo, vamos a explicar acá algunas de ellas que pueden ser de cualquier fruta, de las industrias que más movilizan, digamos, frecuencia de consumo en nuestro país, ¿no? Las mermeladas de fresa, de naranja, en fin. Acá tenemos entonces, por ejemplo, el diagrama de flujo en el cual se explica cómo es la recepción, cómo es que se produce la fruta a precocer, luego se hace un despulpado de la fruta, se examina un control de peso, se hace también una cocción del producto y posteriormente hacemos la concentración del producto, quitándole el agua, evaporando todo el agua, produciendo nuevamente, llevándolo a envasar en envases idóneos. En este caso vemos acá el más usado, el vidrio esterilizado, y la concentración y batido para moldeados y enfriados para productos que requieran ser, digamos, moldeados como tipo machacados de frutas, ¿no? Pulpeados de frutas. Eso es entonces el flujo inicial con el que toda empresa de producción inicia su trabajo. Vamos a ver a continuación en qué consiste este diagrama causa-efecto. La variabilidad de una característica de calidad es un efecto definitivamente con, digamos, observable de algunas características de calidad o servicio, y es importantísimo detallar las posibles causas de inconsistencia, ¿no? Y acá nosotros trabajamos todo lo que son a través de este diagrama llamado de espina del pescado, diagrama de Ishikawa, a través del cual nosotros también tenemos la ficha técnica del producto terminado. El producto terminado para nosotros va a quedar así, con toda la descripción del producto, con el lugar de elaboración, su composición nutricional, su presentación, el tipo de empaques, para qué peso, igualmente describiendo sus características organolépticas. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos señalar todo el proceso de mermelada, estaría acá en la causa, ¿verdad? Todos los actores del proceso de elaboración para lograr el efecto que va a hacer la elaboración del producto final. Tenemos acá los involucrados, es decir, el recurso humano, la maquinaria, el entorno, las medidas, los métodos y los materiales. Está de forma genérica y nosotros podemos hacerlo de una forma todavía aún más detallada y sintética, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Tenemos, por ejemplo, acá un proceso de elaboración también en el caso de los quesos, en el caso de la elaboración de la industria láctea. Igualmente, este diagrama de causa y efecto nos ayudará a determinar, por ejemplo, acá en el proceso de producción, en un diagrama de Ishikawa, señalar, por ejemplo, cuál es el producto final que nosotros vamos a querer obtener. Definitivamente un producto de altísima calidad, que es el queso. Y durante el proceso nosotros tenemos que observar que vamos a haber diferentes factores que vamos a controlar: temperaturas, tiempo, mano de obra, cantidad, espacio, materiales, todo ello con la finalidad de que nuestro proceso se lleve a cabo con absoluta normalidad. Igualmente acá observamos el proceso del endulzado de la mermelada, que es parte de lo que es la elaboración. Igualmente, parte de los controles de la elaboración de la mermelada también tiene que ver con nosotros verificar las cantidades, la limpieza de los lugares en donde se está trabajando, los tableros de control con los que trabajan las áreas de producción, para verificar que esté todo en orden, ¿ok?
Entonces, este diagrama de Pareto nos ayuda muchísimo en esa, descripción, en primera evaluación en conjunto, y esto el área de ingeniería lo puede hacer con el jefe de planta, verificando cuáles son sus problemas, más saltantes, y con ello nosotros ir identificando características, ¿no?, para poder encontrar una solución. El punto 1, por ejemplo, consiste en elegir la característica de la calidad que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, como se señala acá, en la elaboración de frascos de mermelada, la característica podría ser el peso del frasco lleno, la densidad del producto, los grados Brix. Bueno, trazamos una flecha horizontal en sentido de izquierda a derecha, tal como lo hemos visto en el gráfico anterior, y representamos el proceso y escribimos esas características de calidad que nosotros vamos a analizar, ya sea en este caso si vamos a analizar el producto terminado, ¿no? Si es producto terminado, analizaremos sus características: el frasco, la presentación, la densidad, la etiqueta, los grados Brix, la dulzura, en fin. Igualmente, también dentro de otro punto, característica importante dentro de la evaluación de la calidad y el diagrama de causa-efecto, indicamos todos los factores como herramientas de calidad causales más importantes que puedan generar una fluctuación en la calidad. Por ello, nosotros usamos, por ejemplo, en materia prima, ¿qué es lo que usualmente para nosotros nos va a generar esta fluctuación o esta, muchas veces aspectos a considerar durante el procesamiento? Tenemos que considerar acá, por ejemplo, las materias primas, como lo vemos en este gráfico. La fruta sería en este caso, las máquinas que están trabajando, la mano de obra, los métodos de medición, la dulzura, los sólidos del producto, en fin. Todo eso tiene que ver directamente con ¿quién? Con las materias primas, que tienen que ser controladas desde el inicio, ¿no? Y eso va también en el control que estamos haciendo. Posteriormente, algunos controles obligatorios que se le hacen, por ejemplo, a este producto que nosotros tenemos, es verificar si los factores causales de dispersión hayan sido anexados al diagrama. Es decir, una vez que hemos establecido de manera clara la relación causa y efecto, el diagrama estará completamente terminado, ¿no? Verificando que hayan sido definitivamente todos anexados estos elementos que hayan podido haber ocasionado algún tipo de dispersión, algún tipo de variación. Por ejemplo, si nosotros vamos a cambiar alguna línea de producción, algún producto, bueno, en nuestro diagrama tendremos que señalar una parte, ¿no?, en el cambio de materia prima, el cambio de sabor, el cambio de producto, para que nosotros tengamos precisamente claro cómo es ese cambio que se está haciendo, ¿no?, en nuestro producto. De la misma manera, hacemos que, por ejemplo, las planillas de inspección, que son otra herramienta fundamental dentro del proceso de calidad, nos permite recolectar datos y registrar información. ¿Cuántas veces llegando a planta nos vamos a encontrar con una serie de fichas y de formatos que tendremos que ir llenando progresivamente para poder registrar, por ejemplo, el peso de la porción, el producto, el tiempo de preparación, de repente los valores analizados de laboratorio, de repente los costos de ingredientes, en fin? Esto es un ejemplo nada más, y nosotros acá tendremos que tener en cuenta eso, la recolección de datos, y disponer de un tipo de información estadístico. Así también el diseño de una planilla de inspección precisa para que nos dé un análisis estadístico previo, ya que en ella nosotros vamos a poder establecer una escala
para que en lugar de registrar números solamente se hagan marcaciones simples. Estas marcaciones acá las tenemos una leyenda y nosotros vamos a ir colocando la forma de trabajo, si ha sido prioritario, verificado, está dentro de los parámetros de control, o de repente moderado, no está, o le falta todavía controlar más, o si aún está todavía de una manera insuficiente. Nosotros podemos arreglar esta tabulación a las necesidades propias de nuestro producto. Por ejemplo, en lo que es el diagrama de Pareto, vamos a ver que el diagrama de Pareto es una variación del histograma tradicional, puesto que en este Pareto, por ejemplo, que es una herramienta también muy importante, se ordenan los datos por su frecuencia de mayor a menor. El principio de Pareto es muy conocido por la norma o regla 80-20, es decir, en su momento el 20% de la población poseía el 80%, digamos, de la riqueza, ¿no? Entonces, ese diagrama 80, esa, proporción 80-20 nos ayuda a tener en cuenta y a calificar y a tomar muy precisamente las, acciones sobre lo más urgente. Evidentemente son datos arbitrarios que presentan variaciones al aplicar la teoría en la práctica. Sin embargo, este principio se aplica con mucho éxito en muchos ámbitos, entre ellos el control de calidad. Tengamos en cuenta que el ámbito en el que suele ocurrir que este 20% de tipo de defecto representa el 80% muchas veces de inconformidades, ¿no? Entonces, veamos aquí que si nosotros recogemos acá una parte de los problemas, el problema diario, digamos que vamos haciendo una lectura de razones de las quejas por las cuales tuvieron que esperar, digamos, el producto, ¿no? Porque hay una sola operadora, 14,3 en promedio, la parte receptora no está presente, 6,1, nadie está presente en la sección, 5,1, no se dio la sección y el nombre, 1,6, preguntas sobre ubicación de sucursales, 1,3, otras razones, en fin. Aquí tenemos nosotros cómo va evolucionando, ¿no? Nuestra tendencia en el diagrama de Pareto. Y este diagrama de Pareto nos indica pues definitivamente que el 80-20 nosotros tenemos que poner mucha atención sobre las quejas más importantes que involucran la mayor cantidad de quejas, donde está aglomerado el 80% de importancia, y no darle importancia inmediata a ese 20%. No estamos diciendo que la quitamos, sencillamente vamos a tomar como medidas urgentes el diagrama de Pareto, las más urgentes. Para ello se elaboran pues el diagrama de barras, las líneas punteadas, que nos van a ayudar a nosotros a establecer pues una frecuencia, ¿no?, con la cual uno va trabajando. Acá vemos que esto va trabajando en 172, 73, 61 y va bajando, y obviamente de esto va a salir una media, una proporción, y nosotros tenemos que abocarlo definitivamente al 80-20, en donde está referido lo más urgente que uno tiene que, donde se eleva el índice de quejas, ¿no? Para entenderlo de una manera sencilla, pongamos atención en nuestro día a día. ¿Cuál de todas esas acciones programadas durante un día requieren atención inmediata y solución inmediata, siendo las acciones las que ocupen el 80%, las más urgentes,
versus un 20% de acciones que podemos tener en casa y que no involucran de repente mucha responsabilidad o que no involucran una urgencia inmediata. Más o menos para entenderlo de esa manera. Los controles, los gráficos nos van a ayudar a nosotros en el laboratorio de control de calidad, así como también las personas encargadas de verificar y velar por ello, nos van a ayudar a trazar precisamente diagramas donde se van a ir registrando valores sucesivos de cada característica de la calidad, y esos datos se van a registrar durante el proceso de elaboración o prestación del servicio. Para eso nosotros vamos a ir registrando punto a punto. Por ejemplo, se produjo en tanto tiempo tal producto, se produjo en tanto tiempo tal producto, y vamos registrando la línea de producción, cómo va saliendo, digamos, por hora, por tandas, según como esté pauteado para cada empresa, y cada gráfico de control definitivamente corresponde a una línea central que representa el promedio histórico y los límites superior e inferior, ¿no? Este es el límite inferior, y con eso nosotros trazamos una línea para poder encontrar el promedio histórico, en donde se encuentran, digamos, la mayor cantidad de coincidencias, o lo más ajustado, o el proceso más estable que ha tenido no tantas variabilidades. Tengamos en cuenta que un producto no tiene que tener muchas variaciones, muchos picos, muchas fallas. Estos serían indicadores para nosotros de que algo está saliendo fuera de control y que el departamento de calidad tendría que tomar su atención en estos puntos, ¿no? Estos puntos críticos, llamarlos a reunión y verificar debido a qué pasó en esos días de trabajo. Continuando, también tenemos que uno de los más sencillos y también más utilizados para muchos es el diagrama, los flujos o flujogramas, que trabajan mucho en el área de ingeniería. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de secuencias y etapas de operaciones, movimientos, en la cual nosotros vamos a tener tiempos de espera, decisiones y eventos que ocurren en un proceso. La importancia consiste en la simplificación de un análisis preliminar del proceso y las operaciones que tienen lugar al estudiar las características de calidad, como hemos mencionado hace un instante, ¿no? En el flujo anterior, recepción de la materia prima, en este caso la piña, la selección y clasificación de las piñas más idóneas o en estado de madurez óptima, luego se procesa o se hace el lavado y desinfectado de la fruta, se pulpea, se pesa para saber cuánto es lo que vamos a ingresar a cocción, hacemos la cocción en 3 tiempos, llegando y supervisando que la concentración de los dulces y azúcares haya sido la óptima, obtenemos el producto, lo envasamos y posteriormente ya hacemos el cerrado, hermético, esterilizado. Luego procedemos a enfriar el producto y utilizamos ya el etiquetado y el almacenado. Tenemos que tener en cuenta que esta representación a través de símbolos es de conocimiento general y son estandarizados. Los ingenieros industriales usualmente recurrimos a la norma ASME, que es la guía para la elaboración de un diagrama de proceso, y nosotros identificamos utilizamos estas señalizaciones para poder establecer o elaborar el diagrama de flujo correspondiente, como lo vamos a ver ya en otras también diapositivas más adelante. Ventilar el área de, por ejemplo, de nosotros de la elaboración de la pulpa de fruta y del trabajo de la planta, involucra que nosotros tengamos de repente elementos a considerar para la mermelada. Tenemos la pulpa de fruta, tenemos los edulcorantes, en caso de ser edulcorantes, los agentes
gelificantes como carrageminas y pectinas, así como también el agua. Y acá señalamos, por ejemplo, la forma de, en resumen, del proceso en flujo, la premezcla, la cocción, el enfriamiento con sus parámetros de temperatura, la pasteurización y el envasado. Entonces acá nosotros señalamos los métodos que se van a utilizar en el método de cocción. Por ejemplo, hacemos un hincapié aquí en cuanto a la revisión de la presión atmosférica, el vacío, igualmente la finalidad del enfriamiento, por ejemplo, evitar la caramelización del producto, de la acumulación de azúcar o la pérdida de aroma de la fruta, igualmente la adición de preservantes y de conservantes a los frascos, al producto final. Y en el caso de cocción al vacío tendremos en cuenta nosotros los detalles en pasteurización. Estos 12 son flujogramas que son muy utilizados como herramienta de trabajo diario dentro de planta. Un histograma, en cambio, es un diagrama de barras, un gráfico que muestra la frecuencia de cada uno de los resultados cuando se efectúan mediciones sucesivas. Este gráfico permite observar alrededor de qué valor se agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de este. La utilidad en función del control de calidad que presta esta representación radica en la posibilidad de visualizar rápidamente la información aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos. En vez de visualizar números, nosotros visualizamos barras, las cuales, por ejemplo, nos van a decir cuál fue la cantidad, digamos, de producción mayoritaria en una empresa que tiene de repente producción de lácteos en mayor proporción y en menor proporción, por ejemplo, dulces. ¿Cuál es la que produjo de repente mayor cantidad? Poniéndolo como ejemplo. Con una visualización en diagrama de barras se nos hace de una manera mucho más sencilla y fácil para poder comprenderlo y entenderlo. Igualmente, también tenemos como uso y como utilitario el diagrama de dispersión, también conocido como gráficos de correlación. Estos diagramas permiten estudiar, por ejemplo, la intensidad entre dos variables. Nosotros acá establecemos variable X y Y establecemos o explicamos si existe una correlación entre ambas, si estas son directamente o si son inversamente proporcionales, ya sea como correlación positiva o negativa. Y en un gráfico de dispersión se puede representar de manera así, ¿no? Por ejemplo, correlación positiva y correlación negativa hacia abajo, correlación positiva hacia arriba, diagrama de dispersión, o sin correlación, ¿no? Esto para dos factores, por ejemplo, tiempo versus días, ¿no? O tiempo y cantidad de producto. Si nosotros queremos controlar la producción de quesos, la producción de la mermelada que estábamos hablando como ejemplo general, pues vamos a tener en cuenta acá el tiempo en control de unos 25 días, ¿no? Para ver si ha habido una producción positiva, si ha ido en ascenso, si ha aumentado la correlación tiempo y producción o producto, y eso nos va a ayudar a nosotros a que exista una, visualmente tengamos una información de cómo es que se está produciendo, se está trabajando en planta. En caso definitivamente de no existir correlación, es un indicativo de que está fallando la proporcionalidad o acá el área de almacén, o no hay una buena disposición en cuanto al manejo del trabajo y está saliendo realmente en un desorden completo la producción. Para nosotros es importante que exista una correlación positiva evidente con estándares positivos, no solamente en producción sino también en ventas, que eso es lo que se quiere finalmente. Los controles que se realizan en la producción
parte por la manipulación, por el pulpeado, por la calidad del producto, por el color, por el índice de madurez y sencillamente también tomar, por ejemplo, el valor de la efectividad del pH, que esté dentro de los valores correspondientes, el nivel de acidez, y que ello nos va a ayudar a nosotros a tener un adecuado control de los parámetros en el flujo, y esto nos ayudará, digamos, a tener nosotros presente cuáles son los estándares con los cuales uno desea o prefiere trabajar según el producto que uno está pensando tener como producto final, ¿ok? Esos son, digamos, acápites que nosotros tenemos que considerar. ¿Para qué? En realidad el objetivo es la calidad, pero todo ello va a tener definitivamente una correlación. La calidad tiene una correlación con la mejora continua, que en el tiempo indudablemente nunca se separan, que sigue creciendo, ¿no? Una correlación positiva. Tenemos acá calidad y mejora continua, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, en el caso del área de construcción, ¿no? Todos los alcances que uno tiene que tener en cuenta para la mejora: las políticas, la organización, la información, la estandarización del producto, los recursos humanos, el aseguramiento de la calidad. La mejora continua involucra liderazgo, planificación estratégica, gestión de procesos, resultados empresariales, alianzas estratégicas, optimización de recursos, postventa también. Y también requiere, por ejemplo, tratar de tener el área de seguridad, por ejemplo, ¿no? Planear con seguridad, documentar accidentes y daños, acciones preventivas, fallas de la maquinaria, capacitación al personal en prevención, documentar entrenamiento del personal o capacitación, conocer el origen de los accidentes, análisis de riesgos, sistemas de control y prevención de riesgos, informar de los resultados del programa. Entonces todo ello nos ayuda a nosotros a tener un mejor manejo y un mejor, digamos, control sobre las operaciones que nosotros estemos haciendo. Lo demás son ejemplos que a nosotros también nos interesa. En el caso acá estamos viendo el área de construcción, pero que se dan en todo ámbito, ¿no? Elaborar, construir, producir sin pérdidas, usando herramientas individuales, un flujo de información, el compromiso con la filosofía de la empresa, comprensión y satisfacción de los clientes, describir el estado corriente y futuro de la empresa, la educación y entrenamiento del personal, la práctica del benchmarking, la identificación de los recursos y desperdicios, la producción ajustándose al just in time o de la producción en el tiempo oportuno, justo a tiempo, la utilización de los sistemas 5S, la estabilización de procesos, la estandarización de procesos y trabajos, la simplificación de procesos, nivelación de carga de trabajo, reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores, así como la organización empresarial ágil, dinámica y flexible, y los recursos flexibles de las empresas. Todo ello contribuye a lo que nosotros llamamos la mejora continua de una empresa, y que en el tiempo definitivamente tiene un alcance muy importante, y que esa es la razón de ser de la calidad. Tratamos de llevar también a cabo mecanismos de prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto en mejora continua nos ayuda a prevenir, eliminar patógenos, prevenir la multiplicación de agentes patógenos transmitidos por alimentos, evitar las ETAs, las enfermedades transmitidas por los alimentos, a través del lavado de manos, a través de la cocción idónea de los alimentos, de la limpieza de los productos. Bueno, todo ello nos ayudará a nosotros en este ámbito, en el ámbito empresarial.
Como hemos señalado, también tenemos que tener en cuenta para la mejora continua un exhaustivo control de los peligros biológicos, como lo habíamos señalado incluso en los módulos anteriores. Acá tenemos que tener muy en cuenta los criterios microbiológicos como el pH, la actividad de agua, el tiempo, temperaturas como parámetros tecnológicos de control, la cocción, la congelación, etc. Así como también tener en cuenta para la mejora continua idóneamente la prevención de la contaminación cruzada, la manipulación de alimentos, higiene de todos los empleados, y que va a hacer definitivamente que hagamos siempre un trabajo limpio, un trabajo idóneo para nuestro producto y para nuestro consumidor, así como también que todo el equipo de saneamiento ambiental se encuentre en los límites permitidos, el embalaje integral, el almacenamiento, la distribución de los productos y también las debidas instrucciones al consumidor de los programas que nosotros estemos dando o de la programa nutricional o en este caso de cómo se va a trabajar el producto o cuáles son los beneficios que van a obtener finalmente consumido el producto. Eso es parte de la mejora continua. Cada vez tenemos a un consumidor que necesita tener mayor información y que buscará por encima de, de los costos, buscará un producto siempre sano, un producto que nos ayude a conservar la salud y que integre definitivamente todos los conceptos de calidad en cuanto a presentación, en cuanto a precio, en cuanto a nuevos sabores y también innovación. También hemos señalado en algunos casos como mejora continua y elementos a contemplar los peligros químicos. Estos también tienen que ser controlados dentro del proceso de mejora continua. Ya los habíamos señalado, pero en mejora continua es bueno que estemos orientados a saber exactamente cuáles son esos químicos que se están utilizando últimamente, cuáles están siendo tóxicos, cuáles son los permitidos para el medio ambiente. En este caso tenemos hoy en día una protección importante sobre lo que es la degradación de grasas, que está prohibido en los sumideros o agua, igualmente echar disolventes, en este caso químicos, hacia la red de agua, y el uso de la soda cáustica, el ácido clorhídrico, el alcohol amílico y una serie de productos que hemos visto que no se tienen que desechar a la red de desagüe por la contaminación. Igualmente tenemos los productos y los insumos de origen microbiológico que son parte de la evaluación que tenemos que tener en cuenta durante nuestro control de calidad. Aquí nosotros señalamos y hemos señalado todo tipo de enfermedades que se van produciendo ya en los módulos anteriores. Hemos visto en dónde se encuentran, qué tipos de aditivos hemos señalado para que ustedes recuerden un poquito cuáles son las fuentes que pueden producir que hoy en día son altamente tóxicos y que hay mejora continua. Tengamos muy en cuenta de revisar constantemente el código alimentario, atendiendo y observando cuáles son aquellos productos que ya han sido directamente identificados con problemas a la salud como el cáncer o como elementos contaminantes y que son letales desde el que el producto incluso tiene su aplicación desde la planta, ¿no? desde la tierra de los agricultores. Tengamos en cuenta que estos controles y peligros químicos afectarán siempre a los productos y que la contaminación cruzada y la manipulación son elementos de mejora continua,
así como también dentro de lo que son los peligros físicos nos tendremos que ayudar a tener en cuenta las variabilidades del producto en cuanto a tipos de contaminaciones, peligros como maderas, plásticos, vidrios y elementos indeseables que surjan durante el proceso de producción. Tenemos también los controles y peligros físicos que para nosotros en mejora continua involucran saber acerca de cuál va a ser el manejo de nuestras materias primas, qué especificaciones van a tener, y con todo ello no solamente las instalaciones, el equipamiento en sí de las plantas, los procedimientos. Cada vez las empresas piden procedimientos más sencillos, ligeros, dinámicos, que los empleados igualmente estén perfectamente capacitados, que haya evaluación, detección, que haya separación e incluso educación durante el proceso y incluso hasta el estómago, como señalamos acá en lo que es en el cumplimiento del HACCP, que mantiene su sistema de control y que mejora continua. Definitivamente un sistema de puntos críticos será siempre necesario y vital. Detectar estos puntos críticos, saber cómo solucionarlos, tener en cuenta si estamos trabajando, como habíamos señalado en nuestro ejemplo anterior, con diagramas de flujo y queremos llevar a cabo nuestro sistema de control HACCP y sus puntos dinámicos de críticos, evaluar bien, tener en cuenta la temperatura de cocción, tener en cuenta la acidez del producto, el control de azúcares, todo ello como parte de un sistema de control y mejora continua. Recordemos también que este HACCP es renovable y que una empresa acreditadora vendrá anualmente a hacer la certificación de que estamos trabajando bajo los parámetros y bajo las normas internacionales que año a año van actualizando elementos fundamentales en cuanto al uso de insumos químicos y conservantes. La inocuidad entonces alimentaria nos ayuda a nosotros a que en mejora continua comprendamos precisamente lo que hemos señalado en los módulos anteriores, la naturaleza propia de los peligros, comprender los niveles aceptables de peligros y saber cómo es que se controlan estos peligros. Destruir, prevenir, reducir a niveles aceptables las contaminaciones y saber cómo desarrollar y gestionar un sistema de inocuidad alimentaria hacia esos controles de riesgo. El control de peligros definitivamente tiene la posibilidad de enseñarnos y a nosotros ponernos en sobrealerta en cómo estamos trabajando, por ejemplo, niveles aceptables de contaminación de la planta. Qué importante mejora continua, trabajar respetando el medio ambiente. Qué importante trabajar en prevención de accidentes en mejora continua. Qué importante trabajar en lo que es destrucción y remoción de zonas o lugares que puedan ser perjudiciales a la salud de nuestros colaboradores. La mejora continua entonces fue señalada ya desde hace muchos años por Edward Deming, uno de los pioneros en la calidad, que nace con toda la inquietud desde la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de dar alcances internacionales hoy reconocidos mundialmente como como el ciclo de Deming y como compromisos fundamentales para mantener una filosofía de mejora continua dentro de las empresas. Edward Deming planteó situaciones importantes que vamos a desarrollar para lo que es el concepto de calidad. Edward Deming ayudó a empresas a salir de la quiebra para, otorgar
un valor mucho más importante, un valor a sus productos, un valor agregado en los productos, y lo hizo señalando las siguientes fases. Él menciona y señala que hay que estudiar la situación y proponer mejoras. Definitivamente el análisis y diagnóstico de cómo se está trabajando en una empresa, por ejemplo, de mermeladas, de frutas, y si nosotros estamos en la capacidad de proponer mejoras, ayudar a que el producto sea, digamos, bueno, que nos ayude a establecer situaciones de control. Es importante esos diagnósticos iniciales, poner en marcha las propuestas seleccionadas. En esto nosotros podemos reunirnos con nuestro departamento de calidad y proponer propuestas de todas las propuestas que hemos hallado en el momento de la calidad o en el momento de la reunión, y analizar propuestas importantes. Por ejemplo, si alguno de ellos propone reducir tiempos, reducir formas de trabajo con la finalidad de hacerlo más efectivo, más eficaz, pues analizaremos esa opción. Usualmente los trabajadores más expertos, con mucho más años, tienen esa experiencia y tienen además la posibilidad de enseñar, y con la experiencia también achicar espacios y sobre todo utilizar con mejor efectividad los tiempos de producción o en planta. Comprobar también si la mejora está resultando de la manera esperada. No se llamará mejora si en tanto nosotros no lo tenemos identificado, y si estamos viendo ya de manera palpable que si hemos hecho un ahorro de tiempos durante el proceso, definitivamente tenemos que evidenciarlo en cantidad de producto, en la presentación del producto, tenemos que evidenciarlo de manera palpable. Igualmente implementar las propuestas con las mejoras necesarias, es decir, hacer que todas las propuestas para mejorar nos ayuden a establecer cada vez propuestas innovadoras que vayan surgiendo en función al tiempo. Acá, por ejemplo, el área de innovación y desarrollo de nuevos productos es importantísimo. Plantear propuestas, por ejemplo, para utilizar algunos productos que estén, necesitando un valor agregado, un enriquecimiento, una harina fortificada, una leche fortificada con calcio y hierro, un producto endulzado con edulcorante stevia, un producto que esté reduciendo el peso, las grasas. Todo ello son propuestas con mejoras que en el panorama actual se hacen muy necesarios. El círculo de Deming nos ayuda a entender las 4 fases para tener en cuenta y llegar a la excelencia en cuanto al concepto de mejora continua: actuar, planear, hacer y verificar, lo que es conocido como el APDC. En actuar nos ayuda a nosotros a corregir y estandarizar. Esto nos ayuda a revisar la retroalimentación y hacer correcciones, revisar la retroalimentación y revisarlas constantemente para poder nosotros con la información tomar las medidas y corregirlas en el inmediato plazo. Si estamos viendo que hay un producto que se está demorando, por ejemplo una línea de producción de panetones, y estamos viendo que hay demoras en el área logística, en el área de almacén o en el área de envasado, pues en ese instante acudir a esa área crítica, corregir y estandarizar. Por ejemplo, a veces nos ha tocado que hay productos que se ponen caros y que hay que reducir insumos porque ya no hay en planta, y a veces es necesario precisamente tomar en cuenta aquí las correcciones y estandarizar el producto, ¿no? Para que salga del mismo peso, del mismo tamaño y con la misma calidad para todo el proceso. Planear una
acción, determinar objetivos y metas no es cosa fácil, pero la planeación nos ayuda a tener un diagnóstico y revisar cómo es que está trabajando nuestro colaborador en el momento actual, definir cuáles son sus responsabilidades, por qué está haciendo, qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Serán preguntas que nos estemos formulando constantemente durante un proceso de planeación. Quiero sacar un nuevo producto, ¿por qué quiero sacar este producto? ¿Qué es lo que quiero sacar? Lo tengo que tener claro. ¿Y cómo lo haría? También sería una buena pregunta dentro de mi sistema de planeación estratégica. Hacer es otra de las, pautas a tomar en cuenta dentro de lo que es la mejora continua de Deming. Instruir, implementar, organizar talleres, cursos de capacitación, implementar las mejoras sugeridas para el área y reconocer el aporte de otras personas. Hacer es poner en marcha, ejecutar, ponerlo en la práctica, todo lo que hemos ya decidido como equipo hacerlo. Tengamos en cuenta que también verificar es parte que cierra el círculo de calidad. Nos permite a nosotros evaluar, validar un esquema de plan de acción. Por ejemplo, si nosotros estamos elaborando una línea de harina de plátano, pues estamos evaluando nosotros cuáles son los objetivos y metas que ya han sido logrados. Es decir, hemos logrado que este producto sea más conocido en el mercado, que tenga un nuevo uso, que permita evaluar el esquema y el plan de acción y verificarlo si precisamente los objetivos han sido logrados, si hemos llegado a lo que inicialmente se pretendía: mejorar ventas, otorgar mayor cantidad de diversidad de productos, innovación y definitivamente satisfacer a un consumidor que necesita una gama de ofertas siempre importantes, siempre nuevas. Todo ello, como en el gráfico al costado señalamos, es importante para alcanzar la excelencia. Nada de ello podría ser posible si no existe el conocimiento de mejora continua y que va de la mano o enlazado con el compromiso de todos los trabajadores. Para ello, todos ellos tienen que tener como herramientas la ISO 9000, la ISO 14000 y las OSHAs ISO 18001, que son prácticamente lo que nosotros vamos a llevar a cabo para poder alcanzar eso que nosotros le llamamos la excelencia. El círculo de Deming entonces es importantísimo en el momento de nosotros trabajar. Pensemos ya en una línea de producción en la cual ustedes estén trabajando en este momento y pongámonos a hacer este círculo de Deming y pongamos a pensar qué cosas necesitamos corregir, qué cosas necesitamos estandarizar, cuáles serían los objetivos y las metas que estamos buscando con este nuevo negocio, con este producto que ya tengo en el mercado. ¿Qué voy a hacer para implementar de repente esa línea de producción o las capacitaciones al personal, mejoras, ahorros en la empresa? ¿Y cómo voy a permitir evaluar y verificar a mi personal cómo está trabajando, cómo evalúo su desempeño y cómo verifico que efectivamente se están cumpliendo los parámetros de calidad? Importante entonces que nos pongamos a pensar en una realidad en la cual nosotros ya nos encontremos para que este conocimiento sea de lo más idóneo posible.